8 días anteriores que queríamos charlar con funcionarios nacionales de NACOM. En este caso está en comunicación con nosotros Gustavo López, quien muy amablemente nos atiende para dialogar con nosotros. Él es vicepresidente de NACOM. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo está? Mariela, Jorgelina y Marcela la saludamos aquí desde Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Mariela, Jorgelina? ¿Cómo están? Un gusto. Un gusto para nosotras. Gustavo, la verdad que estamos viviendo días, ¿no?, de muchísima información falsa. Vemos, y también todos, ¿no?, todo el país consume mucha noticia de los medios porteños que realmente a veces se tornan hasta inmirables, ¿no?, porque realmente vemos los mensajes, hasta inclusive mensajes de odio de algunos periodistas. ¿Hasta dónde y cuál es el límite que tienen que tener, que tenemos que tener los comunicadores a la hora de contar una información en una pandemia? A ver, Mariela, debería ser, el límite es la responsabilidad del locutor, del conductor, del periodista. Nosotros no regulamos contenidos. ¿Qué significa esto? Que nosotros aconsejamos cómo abordar determinados temas, en este caso pandémicos, muy delicados, pero son recomendaciones. Y el periodista puede decir y hacer lo que quiera. Después estará sujeto a sanciones. Ahora bien, nosotros no queremos sancionar porque se violó una norma, y lo hacemos si se viola la norma. Preferimos hablar con el medio y decirle, mire, usted está poniendo en peligro la salud de la población. No ponga en peligro la salud de la población por dos motivos. No solo porque le vamos a aplicar una sanción, sino porque pone en riesgo la vida de la gente. Y esto lo pongo de manifiesto con lo que pasó con Viviana Canosa, que está en América 24 y que ha salido a difamar a las vacunas, a decir que no se vacunen porque se van a morir, a mentir diciendo que en los hisopados te ponían unos metales y por eso daba mayor positividad. Nosotros no sancionamos falsa, ahí la estamos sancionando por poner en riesgo la salud de la población. Ahora, hablé con las autoridades del canal para decirle, mire, nuestro objetivo no es sancionar, tampoco le pedimos que le impidan a esta persona decir las barbaridades que dice, es un problema de ella. Lo que nosotros le decimos es que usted tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad es informar verazmente, buscar la verdad, y para eso tiene que llamar a entidades científicas ampliamente reconocidas, como el ANMAT, que es la que se ocupa de medicamentos y alimentos en la Argentina, el CONICET, que es el centro científico más importante que tenemos con reconocimiento internacional, asociaciones médicas ampliamente reconocidas. Entonces, ahí le van a decir para qué sirve la vacuna, cómo te salva la vida, qué cosas tenemos que hacer para cuidarnos, el tapaboca, el distanciamiento social. Hoy superamos los 60.000 muertos en nuestro país. Entonces, como organismo regulador, aplicamos sanciones a posteriori. Ahora, como organismo regulador también hacemos recomendaciones para que no se ponga en riesgo la vida de la población. Esto es como decir, bueno, si alguien va a 200 kilómetros por hora en una calle y mata a una persona, la justicia lo va a condenar, obvio. Ahora, hay campañas de prevención para que la gente respete la velocidad máxima, se ponga el cinturón de seguridad y no viole las normas de tránsito. Estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo, y nadie puede decir que decirle a un periodista, mire, trátelo responsablemente, sea un acto de censura. No, usted tiene la obligación de tratarlo responsablemente y de ponerse el cinturón de seguridad cuando sale y maneja. Ahora ustedes, ¿cómo anda, Gustavo? ¿Ustedes hicieron algún tipo de sanción, algún llamado a atención a algún periodista por estos temas o no? Sí. Sí, hicimos sanciones. La sanción no es al periodista, la sanción es al canal. Al medio, claro. Y hemos sancionado por este tema a América 24. Pero además hemos hablado y le hemos dicho cuál es el tratamiento del tema para que la gente se pueda informar. Así que, y hablé con las autoridades, y además hemos enviado recomendaciones a todos los medios del país. Antes del fallecimiento de Mauro Viale, la semana anterior, le habíamos enviado una recomendación de usar barbijo al aire, tipo llamado de atención, claro. De televisión,
guardar la distancia en los programas de radio, digamos, todo esto. Piensen ustedes, cuando empezó la pandemia, los medios fueron muy respetuosos, en general, siempre hay una excepción, pero todos los primeros meses muy respetuosos a todas las medidas que se recomendaban. En los últimos 6 meses es como que todos se metieron en la campaña electoral y por el interés de perjudicar a un gobierno ponen en riesgo la vida de la población. Gustavo, ¿cómo te va? Yo te quería preguntar, ¿qué herramientas tiene que tener la gente común, la señora que está en casa, el señor que está en casa, que mira todo el día televisión o está todo el día en las redes y le llega por ahí toda esta cadena de noticias falsas en cuanto a la vacuna, en cuanto a tomar la lavandina, todo ese tipo de cosas que circulan en las redes en que uno no tiene control, digamos, ¿no? Y que hacen circular por WhatsApp y demás sin verificar, sin chequear que sea de una fuente confiable? ¿Qué herramientas le da usted a esa persona para que sepa cuándo una información se puede compartir y cuándo no? A ver, el tema de las redes carece de control legal, por decirlo de alguna manera. Casualmente nosotros hoy tuvimos una reunión del equipo de trabajo para llevar adelante un programa de educación digital, ¿sí? Porque no solo es cómo distinguir una noticia falsa, sino también el mundo digital requiere de un entrenamiento. Los adultos mayores, hay que hacer los trámites por el banco, puede haber robos de identidades, digo, una serie de cosas que estamos preparando el programa para salir en una campaña con cantidad de organismos, con sindicatos, con asociaciones, para ver si podemos encarar un programa de alfabetización digital que contempla, entre otras cosas, cómo, más que detectar una noticia falsa, es cómo consultar fuentes en temas que a la gente le interesen y no terminar comprando una noticia falsa que, vuelvo a repetir, no la sancionamos, pero que puede poner en riesgo la vida y la salud de una persona y la puede matar. Digo, yo era amigo de Mauro Viale, o me sentía amigo de él, aunque nunca fui a comer a la casa. Digo, lo respetaba mucho, un periodista muy reconocido, de amplia trayectoria, y que en el mismo canal donde él trabajaba, alguien sin ningún conocimiento científico haya dicho murió porque se aplicó la vacuna, eso es una canallada en términos personales. Pero mucha gente dejó de vacunarse por escuchar eso, por tener temor. Y era una noticia absolutamente falsa que ponía en peligro la vida de la población porque hablaban de una vacuna distinta a la que él se había aplicado. Y en realidad no murió por la vacuna, sino porque la vacuna le llegó tarde. Porque primero se enfermó y cuando uno se enferma de esta enfermedad, del COVID-19, cuando uno se enferma, no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo. Para algunos es un simple dolor de cabeza y para otros le cuesta la vida. Ni tienen síntoma alguno. Volviendo al tema inicial, hay una responsabilidad en ustedes en comunicar. ¿Cómo? Yendo a las fuentes. El Ministerio de Salud de la provincia, el Ministerio de Salud de la Nación, el CONICET, el ANMAT, la Asociación de Infectología, de Pediatría. Bueno, hay que ir ahí, hay que ir a esas fuentes. Así es. Gustavo, otro de los temas que realmente vemos, y yo lo escuché con mucha preocupación y tuvo mucha repercusión también en todos los medios digitales, fueron las declaraciones del periodista Longobardi en su radio, en Radio Mitre, donde habla incluso, por eso el tema del mensaje, más allá de que ustedes no pueden controlar el contenido de los medios, cuando evidentemente dicen una cosa y no hay una sanción, pero como que no le pasa nada, no pagan una multa siquiera, es como que se animan a más, pero lo que hoy dijo es muy grave. Había, no sé, seguramente lo escuchó, gravísimo, le cuento a la gente, había dicho que la Argentina debería rever si la democracia es el sistema con el que tenemos que vivir, más o menos así, donde dejó entrever que nuestra democracia no es lo mejor. O sea, muy grave, en un país súper democrático. Lo primero que dijo es que ningún sistema democrático se sostiene con 40% de pobreza y que puede ocurrir
que eso requiera de un gobierno autoritario. Si llamó a un golpe de Estado, no sabemos, y si lo hizo, algún juez lo tendrá que llamar a declarar imputándole un delito, ¿sí? De poner en juego las instituciones democráticas. Si lo que quiso decir es otra cosa, bueno, nosotros tenemos lamentablemente una derecha muy salvaje que históricamente no acompañó a la democracia. Mañana se cumplen 36 años del inicio al juicio a las juntas militares. Y justo escribí una nota ahora para Tierra del Fuego, donde yo decía, el juicio a la junta fue un punto de inflexión en la historia argentina. Fue la primera vez en la historia del mundo que se juzgó el terrorismo de Estado con tribunales ordinarios y con la garantía de defensa en juicio. A diferencia de los crímenes de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que se juzgó a través de los ejércitos vencedores y con un tribunal militar, aquí fue la Cámara Federal porteña, con los jueces que tenía y con los fiscales que ya estaban, los que llevaron adelante un juicio que fue un antes y un después. Sí. ¿Por qué? Porque eso permitió el nunca más a un golpe. Luego, 20 años más tarde, Kirchner lleva adelante la política de memoria, verdad y justicia, ¿sí? Ahora, esa fue la piedra basal de la democracia actual. No hay impunidad. Y no hay impunidad para el terrorismo de Estado y no hay más golpes de Estado. Incluso cuando el gobierno de Macri intentó dar el 2 por 1, 1 millón de personas salimos a la calle en distintas plazas del país y lo impedimos. Entonces, ¿qué es lo importante aquí, desde mi punto de vista? La reacción ciudadana ante el dislate de este periodista. Si además hay algún delito que esté en el Código Penal, tendrá que ir a la justicia a contestar el porqué. Pero me parece muy importante la reacción en cadena del conjunto de la sociedad que le recuerda a esa persona, mire, si usted llamó a un gobierno autoritario, nosotros no lo toleramos más. Puede haber buenos gobiernos o malos gobiernos, que me gusten más, que me gusten menos, que lo haya votado o que no lo haya votado. Totalmente. Lo que no podemos tolerar es el autoritarismo en la Argentina. Claro, es como que yo decía, ¿no? Como que compiten todos los periodistas para quedar bien con quién, con el poder económico seguramente, para decir todos los días cosas tremendas. Yo creo, Mariela, Marcela, Jorgelina, que la democracia en los últimos años tiene un gran desafío, y ese gran desafío son los poderes económicos concentrados. Los medios de comunicación, por lo menos los hegemónicos, son parte de los medios concentrados. Es decir, antes el dueño de un diario se dedicaba al periodismo. Hoy el dueño de un diario grande se dedica al periodismo, al petróleo, a la finanza, a la ganadería. Es decir, la tapa del diario tiene todos esos intereses. ¿Sí? Cuando nosotros tuvimos el conflicto con el campo en el año 2008, La Nación y Clarín son los, o 2009, perdón, son los socios de Expoagro. Digo, la principal exposición agropecuaria de la Argentina la hacen los dos principales diarios de la Argentina. Bueno, la tapa del diario iba a reflejar los intereses de ellos. Lo primero que tiene que saber la gente es que hay poco periodismo independiente y que casualmente no pasa por los grandes grupos. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene la democracia? Hoy los grupos económicos, ¿no? Y no es un problema de la Argentina, es un problema del mundo. Hoy los grupos económicos imponen la política. Y Argentina está en una lucha permanente. ¿Para qué existe la democracia? ¿Para qué la gente vota si después la democracia está limitada por el poder económico? Bueno, nosotros tenemos que resolver esa ecuación con mecanismos de participación popular mayores a los que hoy tenemos, porque la democracia solo se profundiza con más democracia. Entonces es muy difícil, a los dichos de Longobardi, nosotros le tenemos que responder con más democracia, cuando se termine el COVID, con una democracia más directa, con gente participando en la calle, eso con falta. presupuesto participativo. Bueno, nos está faltando eso. Sí, por eso también estamos festejando en el día de hoy, con la noticia de ayer, mejor dicho, esto de que Argentina va a producir la Sputnik Vida, la vacuna que va a ser elaborada acá, se va a producir en Argentina en forma masiva, ¿no?
tendríamos que estar discutiendo eso y la mayoría de los canales está discutiendo la desobediencia. No solo a un decreto de necesidad de urgencia del presidente, sino también a un fallo de la justicia, la desobediencia del jefe de gobierno porteño al sistema democrático. Sí, no, terrible. Nosotros por ahí eso lo vemos muy lejos porque no es algo que nos está pasando a nosotros de Misiones, ¿no? Sí, lo que vemos la concentración también, Gustavo, de las noticias centrado en lo que pasa en Capital Federal y Buenos Aires o el AMBA, y como que todo lo demás no es importante. No existe. Y somos 24 jurisdicciones, ¿no? Por ahí habría que... Exactamente. Habría que federalizar más. La TV pública lo hace, yo lo sigo muy bien. Obviamente los otros medios que tienen sus intereses económicos se centralizan en esa pelea que la gente consume, repite, ¿viste? Repite los problemas de Buenos Aires, si está la Panamericana taponada o no, cuando ustedes están en Posadas, otros están... Estamos tranquilos, hermosos acá. Vos conocés lo que es Misiones. Acá estamos en otra. Yo estuve con un intendente del AMBA, pero que en realidad es de la ruralidad del AMBA. Y él dice, yo no tengo problemas, estoy a 60 kilómetros de la capital y no tengo problemas, porque es cierto, es un pueblo chico, todavía dentro de la primera sección electoral y cayó en la volteada. Ahora, imaginemos que él está a 60 o 70 kilómetros y no tiene estos problemas, los que están a 1200 kilómetros como nosotros. Exactamente, tienen otros. Excelente, la verdad muy clarificador, Gustavo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Es importante también tener las voces nacionales en nuestros medios acá, en medios de la provincia, ¿no? De distintas ciudades del interior. Muchas gracias.